A partir de agora, nós vamos iniciar o workshop de discussão do relatório sobre a judicialização da Justiça de Transição, que foi há pouco apresentado pela consultora Carla Osmo. Nesse momento, cada um dos palestrantes aqui, cada um de um país específico, vai fazer comentários sobre esse relatório e vai propor modificações. Então, eu vou passar a palavra para cada um deles e eu gostaria de pedir para os membros aqui da mesa que, ao final da sua fala, propusessem algumas recomendações sobre o relatório. Nós temos aqui algumas pessoas anotando e, a partir dessas recomendações, a seguir nós teremos um debate sobre essas recomendações e, ao final, aprovaremos algumas recomendações da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, que sairão nesse seminário. Então, eu vou passar aqui a palavra primeiro para Luz Palma Zaldúa, do Centro de Estudos Legais e Sociais do CELS. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho la posibilidad de poder participar de este encuentro desde el Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo que tengo y para poder abarcar todos los temas que quería plantear, el caso argentino es un caso que finalmente y felizmente al día de hoy es un caso, diríamos, exitoso y tenemos mucho para contar, así que voy a empezar rápidamente a contarles que el modelo argentino o el caso argentino de justicia transicional es exitoso al día de hoy, pero ha pasado por diferentes momentos, un proceso sinuoso de avances y retrocesos, y un poco el relatorio da cuenta de esto. Argentina tuvo un periodo de dictadura cívico-militar entre el año 76 y el 83 y inmediatamente al finalizar ese periodo de dictadura el Estado argentino resolvió hacer algo con lo que había pasado en esa época, con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y inmediatamente se crea en la Argentina la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es una comisión de la verdad que hizo un importante trabajo para nosotros en ese momento y al día de hoy en los procesos judiciales que hoy tenemos que enfrentar. El proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas generó un informe, que es el informe Nunca Más, e inmediatamente el informe Nunca Más proponía abrir un proceso de judicialización de esos crímenes cometidos durante la dictadura e inmediatamente, apenas reabierta el proceso democrático, tuvimos en Argentina un proceso de justicia conocido como juicio a las juntas, donde todas las cúpulas de las juntas militares que habían estado sucediéndose en el poder de facto en Argentina fueron enjuiciadas. Lo cierto es que hoy nosotros contamos este proceso exitoso, pero inmediatamente después de este juicio a las juntas, Argentina atravesó un largo proceso de impunidad, porque como bien contaba recién la expositora, tuvimos leyes de impunidad, de leyes de amnistía, la ley de punto final y obediencia debida, y luego los decretos de indulto que obturaron el proceso judicial y lo cerraron definitivamente para el año 90. Esto ocurrió 86, 87, año 90. Y luego, gracias a... Nosotros siempre contamos la historia de este modo porque nos parece importante, sobre todo en mi lugar, que vengo a representar el Centro de Estudios Legales y Sociales como parte del movimiento histórico de derechos humanos en Argentina. Nos parece importante dar cuenta de las estrategias creativas que se dio el movimiento de derechos humanos en la Argentina para generar grietas en ese cerco de impunidad que habían dejado las leyes de amnistía y los decretos de indulto. Y en esa serie de acciones creativas que se dio el movimiento de derechos humanos, echamos mano de diferentes herramientas como ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, generar
un compromiso del Estado argentino para llevar adelante juicios de la verdad, hacer presentaciones judiciales utilizando el concepto de jurisdicción universal, cuando en Argentina no se podía juzgar penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, fuimos a otros países aplicando el concepto de jurisdicción universal y se abrieron procesos judiciales en España, en Alemania, en Italia. Y todo esto generó, el empuje del movimiento de derechos humanos, generó que en el año 2001 existiera un primer fallo en la Argentina que declaraba la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Y luego se consolidó esta apertura a la judicialización de los crímenes. En el año 2003 iniciaba un proceso político en Argentina que transformó toda esta lucha del movimiento de derechos humanos en una política de Estado. Y en el 2003 el Congreso de la Nación dicta una ley que anula las leyes de impunidad y en el 2005 la Corte Suprema de Justicia se expide sobre la inconstitucionalidad de estas leyes y la constitucionalidad de la ley que había anulado estas leyes de amnistía. Esto que generó que en Argentina se abrieran una cantidad de procesos judiciales, procesos penales, y me gustaría contarles un poco la evolución de este proceso de justicia que hoy entendemos nosotros está consolidado y con muchas posibilidades de profundizarse con una serie de cuestiones que les voy a contar. En principio, quería plantear que en términos estadísticos este proceso de justicia reabierto en Argentina, hoy las estadísticas que lleva el Centro de Estudios Legales y Sociales nos arroja que a agosto de este año son 622 personas las condenadas por crímenes de lesa humanidad. Nosotros registramos 2.740 personas que están imputadas en diferentes momentos de la imputación, ya sea con indagadas, procesadas o condenadas. 2.740 personas están individualizadas y acusadas de algún delito de lesa humanidad. Son 146 juicios los que finalizaron en Argentina. Y también nos interesaba contar que en relación a las penas dictadas en esos procesos judiciales, el 40% de las sentencias prevé una pena de prisión perpetua, el 28% una pena de entre 16 y 25 años de prisión y el 31% una pena de entre 3 y 15 años de prisión, es decir, los montos de las penas en Argentina son elevados. Otra de las cosas que nos parece importante transmitir del proceso judicial en Argentina es el rol que tiene el querellante en el proceso penal. Las víctimas pueden ser representadas a través de sus abogados y plantear una cantidad de medidas casi en la misma condición que el propio fiscal. Y en Argentina también, con el empuje del movimiento de derechos humanos y luego recepcionado en la legislación, se ha consolidado la posibilidad, está previsto legalmente, que los organismos de derechos humanos podamos constituirnos como querellantes en esos procesos judiciales. Es decir, esto nos ocurre a nosotros desde el Centro de Estudios Legales y Sociales. Patrocinamos a víctimas particulares, a sobrevivientes de centros clandestinos de detención y a familiares de desaparecidos, pero también tenemos la posibilidad de constituirnos como organismo de derechos humanos para litigar en esos procesos judiciales. Otra de las cuestiones que nos parecía importante transmitir, además de estas estadísticas que arrojan datos, todavía falta mucho por recorrer, pero arrojan datos, muy buenos datos, es en relación a la característica que tienen los procesos judiciales argentinos. Nosotros siempre hablamos de que los procesos judiciales argentinos están legitimados desde el lugar de las leyes que utilizamos para llevar adelante esos procesos y los jueces que intervienen. En Argentina se utiliza el Código de Procedimientos Penal Federal para llevar adelante los procesos penales, se utiliza la legislación penal vigente al momento de los hechos, intervienen los jueces naturales de las causas, es decir, los tribunales que llevan adelante estos procesos judiciales son tribunales federales que llevan otras causas de delitos federales, no se han creado tribunales especiales ni legislación específica. Y a la hora de convalidar nuestro proceso judicial, nuestros procesos de
de investigación penal de crímenes de lesa humanidad nos parece un punto central. Y quería comentarles que en los últimos tiempos, desde el año pasado, sobre todo desde el año pasado y hace unos poquitos meses frente al proceso electoral que está transitando Argentina, sectores de reaccionarios y conservadores que impulsan la finalización del proceso de judicialización en Argentina comenzaron a hacer cuestionamientos al proceso de justicia en materia de violaciones a los derechos humanos de los imputados, violación al debido proceso legal, y claramente son argumentos que se fueron construyendo desde distintos sectores que echan mano de esos argumentos para cuestionar la legitimidad de los procesos penales. Y nosotros con mucha satisfacción respondemos que en Argentina llevamos adelante los procesos judiciales respetando el debido proceso legal. Es así que a la par de haber 622 personas condenadas, también hay casi 60 personas absueltas y casi 200 personas con una resolución de falta de mérito, con lo cual esto da cuenta de que el proceso penal no aplica automáticamente en orden a las condenas, sino que hay resoluciones donde se establece que no existen pruebas suficientes para continuar con la imputación en ese caso. Y también queríamos transmitirles que en este último tiempo, además de esos señalamientos que intentan volver a periodos de impunidad en la Argentina, también se sumaron otros cuestionamientos al proceso, planteando que que Argentina había optado por la justicia en desmedro de la verdad, es decir, esos sectores conservadores que buscan la impunidad de los crímenes de lesa humanidad hoy están planteando que al haber optado Argentina por la justicia, resignó la verdad. Lo cual es otro argumento absolutamente falaz. Nosotros en Argentina atravesamos un largo periodo de impunidad donde no existía la amenaza de la pena para ningún represor y eso no generó que los represores brindaran una cantidad de información. Es decir, cuando no existía la amenaza de ser enjuiciado y encarcelado, Argentina no generó más verdad a través de la información que pudieran dar los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que habían participado de los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también planteamos que los procesos de justicia penal son una herramienta eficaz para el castigo de esos crímenes, pero también para la construcción de la verdad. En Argentina muchos procesos judiciales han develado circuitos represivos, han establecido mecanismos de represión muy específicos. Nosotros estamos hoy atravesando un juicio oral donde se enjuician los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y ese juicio nos permitió conocer la práctica de los vuelos de la muerte. Y este es uno de los tantos ejemplos que podemos dar acerca de la verdad que se construye también en los procesos judiciales penales. Por último, quería plantear un tema que nos parecía también interesante compartir con ustedes. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales pensamos que el proceso de justicia en Argentina está lo suficientemente consolidado y esto nos ha permitido avanzar en otros terrenos que tienen que ver también con estos crímenes, sobre todo en 3 líneas. Argentina en los últimos 2 años ha avanzado enormemente y ha profundizado la investigación de los crímenes de violencia sexual, es decir, el juzgamiento de delitos en Argentina tenía que ver con las torturas, las desapariciones, los secuestros, los homicidios, y había quedado un poco invisibilizado el tema de los crímenes de violencia sexual y en los últimos 2 años, desde una discusión que se dio en la justicia, hemos logrado que los crímenes de violencia sexual cometidos en un centro clandestino de detención durante la dictadura sean tomados como un delito autónomo de los tormentos y existe la posibilidad también, y ya hay sentencias que lo receptaron este concepto, de poder imputar esos delitos también a los autores mediatos y no solo a los autores directos, cuando a veces es muy difícil determinar quién fue directamente el que cometió
ese hecho, y así como nosotros en Argentina imputamos los otros delitos al arco completo de autores, en este caso en relación a la violencia sexual también hemos podido llegar a visibilizar este tema y ampliar la posibilidad de imputaciones a otros autores. Otro de los puntos que estamos abordando también en Argentina es ampliar el universo de los responsables de los delitos de lesa humanidad. Hasta ahora, Argentina ha acumulado una gran cantidad de investigaciones judiciales en relación a las imputaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y desde hace un tiempo empezamos a trabajar sobre las responsabilidades de sectores civiles, porque desde un inicio siempre dijimos que la dictadura argentina había sido impulsada por un sector de la clase dominante de Argentina en esa época, además de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y esto nos está permitiendo tener algunas investigaciones judiciales donde se está investigando el rol de la Iglesia Católica en los crímenes de lesa humanidad, el rol del Poder Judicial. Hay un juicio que está tramitando hoy en día en la provincia de Mendoza muy importante, donde se está enjuiciando a 6 jueces que están imputados hasta de homicidios agravados como crímenes de lesa humanidad, y muchas investigaciones judiciales que se están abriendo en torno a esclarecer la responsabilidad de grupos económicos y de sectores de poder. Y frente a estas investigaciones judiciales es ahí donde encontramos más resistencia. Muchos de los señalamientos que hay respecto de estos grupos económicos son sectores que hoy tienen poder vigente en la Argentina, y entonces a la hora de avanzar en estas investigaciones nos está costando, pero hay muchos impulsos desde el Poder Judicial, y también se está discutiendo hoy en día en Argentina, tiene media sanción, una sanción por la Cámara de Diputados, una ley que está proponiendo la creación de una comisión bicameral que investigue los delitos económicos durante la dictadura, y esto podría generar un informe y una reconstrucción histórica de esas responsabilidades, y ello devenir en aportes a las investigaciones judiciales que están en curso o las que se puedan abrir. Y por último, para terminar, también les queríamos contar que en Argentina estamos promediando ya la finalización de un proceso judicial que nos parece sumamente importante y que nos parecía un espacio muy rico para poder plantear este tema, y en ese punto lo dejo también como un tema para abordar en las recomendaciones, que tiene que ver con el juicio sobre los crímenes cometidos por el Plan Cóndor. En Argentina, en marzo del 2013, empezó un juicio oral que investiga los crímenes cometidos por el Plan Cóndor, donde tenemos víctimas de todas las nacionalidades. Es un juicio muy importante que se armó, que se reconstruyó la producción de esa prueba por binomios represivos. Entonces pudimos escuchar a testigos de distintas nacionalidades que pudieron dar cuenta de la coordinación represiva de Argentina con cada uno de los países miembros del Plan Cóndor, y lo que entendemos como sustancioso de este juicio y lo que puede aportar y el impacto que puede tener a nivel regional es que, si bien en algunos países como Uruguay y Chile hubo investigaciones judiciales sobre crímenes cometidos por el Plan Cóndor, lo que tiene de particular este juicio en Argentina, y que pensamos que puede servir a otros países, además del nuestro, es la cantidad de prueba documental que se pudo acumular en relación a archivos de distintas procedencias, de distintos países, archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, la gran cantidad de prueba testimonial de víctimas de distintas nacionalidades, incluso algunas que no habían podido brindar su testimonio en sus propios países, lo pudieron hacer en Argentina, y la posibilidad de ver al Plan Cóndor como un sistema criminal y no como acciones coordinadas en forma bilateral o operaciones de coordinación represiva puntuales, sino como un gran sistema criminal que funcionó entre las dictaduras de Latinoamérica. Esperamos que para los primeros meses del año que viene se dicte sentencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales participa en ese juicio como querellante, y hemos presentado ya nuestro alegato. Está en este momento presentando su alegato el Ministerio Público Fiscal, y luego de los alegatos de las defensas vendrá la sentencia, y nos parece que esa sentencia, que esperamos que sea que recepte los planteos que
hemos hecho desde la acusación sea un instrumento no solo para Argentina, sino para el resto de los países, para poder fortalecer los procesos de memoria, verdad y justicia en cada uno.